un sitio que está diciendo participante. ¿Sí? Si va a un sitio, además estamos hablando de una difusión y no solo de mecanismos de control. Pero cuando hablamos de osmosis, estamos hablando de entonces, ¿qué es osmosis? Difusión neta de agua a través de una membrana semipermeable o, digamos, selectivamente permeable. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo, ¿sí?, atraviesa por una membrana. Tiene su selectividad específica. Pero la otra constante es que lo hace desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Sí? Si aquí estuviera solamente agua pura y aquí poquita agua pura, el agua se pasa inmediatamente para allá hasta que las dos, ¿sí?, sitios de la membrana quedan exactamente iguales con su misma concentración, se igualaría. Pero entonces también existe el concepto de que yo tengo unos solutos disueltos en una cantidad de agua. Y que cuando yo tengo solutos disueltos en agua, estoy disminuyendo la cantidad de moléculas de agua en esta solución. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí hay agua pura y no tengo nada, pero aquí tengo agua más unos solutos que se llaman cloruro de sodio. El cloruro de sodio me está reemplazando moléculas de agua. Por ende, ¿dónde está la mayor concentración de agua? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Ah? Pues a la izquierda, ¿sí o no? Obvio. Esto es mayor cantidad de agua. Por ende, la osmosis se da desde el ciclo de mayor concentración al ciclo de menor concentración. Entonces, la osmosis en este caso va para la derecha. Cada que hablemos de osmosis, estamos hablando de paso de agua. Pero ojo, por una membrana que es selectivamente permeable. Pregunta, señor Madero, que está aquí, que hablaba. ¿Será que el paso del agua desde el espacio intravascular hacia el intersticio lo hará por osmosis? Atracción de fuerza. Bueno, yo sé dónde va, pero eso se llama sumatoria de fuerza. ¿Sí? Muy bien. Señor y entonces, del intravascular hacia el intersticio. Hacia el intersticio, pudiera pensarse eso. Pero lo que es que el agua se llega al intersticio, estamos hablando del intersticio global. En cambio, a nivel de la microcirculación, que es donde se da la cantidad de agua de los para sumar hacia el intersticio, realmente el agua que cae ahí apenas cae, o se reabsorbe con la pena, o se va por los impactos. Entonces realmente la presión que ejerce el agua sobre las paredes de los vasos capilares es mayor que la que existe en el intersticio. Por eso el agua sí se da, sino como llega a la televisión. Bueno, entonces, ojo, el proceso ahí es que cuando estamos de la salida de agua de un capilar vascular hacia el intersticio, no lo hace por osmosis, lo hace por filtración. La filtración sí es el equilibrio de unas fuerzas que se llaman las fuerzas cristales de la mano. Entonces, solamente hablamos de osmosis cuando el agua va a pasar del eje hacia el líquido o del líquido hacia el eje. ¿Listo? En las dos direcciones. Es la membrana celular la que es permeable al agua.
y lo hace con sus proteínas de ¿estamos? Porque es una capa y física que no deja pasar por cualquier lado y no solamente ¿por qué pero si usted es deshidratado o estoy con una solución ya vamos para allá. ¿Sí? Entonces, sigo. Soluto mezclado con agua me disminuye la concentración de moléculas de agua. ¿Sí? Siempre donde yo tenga solutos revueltos con agua, el número de moléculas o partículas de agua se me disminuye. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hablar de hacia dónde se dirige la ósmosis y el concepto de presión osmótica, vamos a tener que tener en cuenta los. ¿Listo? Entonces, en ese concepto, pilas con el punto, donde haya una concentración más alta de solutos, hacia allá llegará el proceso de presión. Y tiene lógica, porque yo estoy reemplazando solutos por moléculas de agua. ¿Estamos? Entonces, donde esté la mayor concentración de solutos, hacia allá se va a ir la ósmosis, porque donde hay más solutos, hay menos moléculas de agua. ¿Estamos? Ojo con eso. Entonces, eso es ósmosis. Y aquí está el ejemplo, ¿sí o no? Aquí apenas tengo poquito de cloruro de sodio. Allá tengo mucho cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces, si allá tengo mucho soluto, la ósmosis va a irse hacia donde tengo mayor cantidad de soluto, que fue lo mismo que vimos en la primera gráfica. Si tengo más soluto, ¿sí? Por ende la ósmosis siempre se va a ir hacia, porque el soluto me está reemplazando de moléculas de agua. ¿Queda claro eso? Pues, que hacia allá es donde nos vamos a ver. Muy bien, entonces, la velocidad con la cual esas partículas de agua se van de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración de agua, ¿sí? Se llama velocidad de ósmosis. Entonces, ojo, ósmosis, paso de agua por una membrana selectiva o semipermeable de un sitio de mayor concentración de agua a un sitio de menor concentración de agua. ¿Sí? Pero si lo hablamos por solutos, es la concentración. Si lo hablamos de solutos, la ósmosis siempre se va hacia donde tengo mayor concentración de solutos. ¿Por qué? Porque el soluto me reemplaza las moléculas de agua. Haciendo que en este ciclo sea menor la concentración de agua. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. ¿Cómo podemos calcular la osmolaridad de una sustancia? Entonces, para eso necesitamos conocer estos dos términos: osmoles, osmoles. ¿Listo? Entonces, los osmoles, que es número de partículas de una solución, o sea, número de solutos. Si yo tengo que calcular este valor, ¿sí?, de estos solutos, entonces tengo que buscar algo de este dato específico. Y la única manera de calcular eso es hablando de osmoles, número de partículas de una solución. Y ojo, las partículas son independientes del molecular que tenga solución. ¿Sí? Yo simplemente cuento es cantidad, no tamaño. ¿Listo? Y eso lo vamos a aplicar ahora en lo que se llama presión. Entonces, que el número de partículas, ¿sí?, yo la sumo en relación a la cantidad que tenga, es independiente. Entonces, si yo tengo en un litro de agua, tengo sodio, cloro, potasio, aminoácidos, proteína, glucosa, ¿sí? Cada una de ellas es sumada para que me dé el número de osmoles que tengo en la solución. Las proteínas son gigantescas con respecto a un sólido. Sin embargo, la proteína y ese sólido hacen la misma presión, porque yo cuento cantidad de partículas, no el peso ni el tamaño del sólido. Y eso es importante para hablar ahora de la presión. Muy bien, pero entonces, los osmoles, si hay que medirlos, o hay que tener un dato específico para saber de qué estamos hablando.
Y entonces resulta que 1 mol es igual a 1 mol. ¿Sí? Y 1 mol está calculado en base a esto. Equivale a 6,02 por 10 a la 21 partículas de soluto. 6,02 por 10 a la 21 partículas de soluto. ¿Sí? Eso es una cifra exacta para hablar de un osmol. Pero viene el concepto. Resulta que yo tengo sustancias que agregadas a una solución pueden tener 1 mol, 2 moles, 3 moles, dependiendo de qué, de los componentes iónicos que hagan parte de esa. Entonces, ojo, 1 mol de glucosa. ¿Qué es 1 mol de glucosa? La glucosa es un monosacárido sólido, no tiene nada más pegado alrededor. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que a la solución le agregué 1 mol de glucosa, le estoy agregando 6,02 por 10 a la 21 partículas. ¿Listo? Eso es solito. Pero si yo a una persona o a una solución le meto cloruro de sodio, 1 mol de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy mandando a ese paciente? 2 sustancias con los iones distintos que se separan y se dividen en sodio y en cloro. Entonces yo en ese punto no le estaría mandando 6,02 por 10 a la 21, sino 2 por 6,02 por 10 a la 21 partículas de sodio. Y así sucesivamente con sustancias que tengan 3, 4, 5 o lo que quieran de iones que después se pueden abrir, separarse. Todos esos entonces me van a ir multiplicando aquí para darme la osmolaridad. Pregunta. Creo que para uno de muerte Aquí está el unido. Este es un errorcito de la diapositiva. El 6,02 por 10 a la 26. Este dato está en el libro de la fisiología. El 6,02 por 10 a la 20. Y ya a la 23 habla de la cantidad de ceros que tienen que ir para adelante cuando estamos hablando de la cantidad de ceros. ¿Estamos? Muy bien, compañeros. Ese es el punto. Entonces, ojo con esto. ¿Qué es lo importante aquí? Saber que una sustancia, ¿sí?, dependiendo de la cantidad de iones que pueden dividirse al final, va a ejercer una presión en base a esta cantidad de partículas que tenemos ahí. Y que vuelvo a decir, no dependen del tamaño, dependen del número. Entonces, el otro contexto es que, por lo regular, cuando uno habla de eso, lo tiene que llevar a un término que sea más fácil de manejar, ¿sí? No hablar de osmoles, sino hablar de miliosmoles, ¿sí? Porque, como son tantas, terminaríamos nosotros hablando de una cantidad de CO2 de una partícula que viene a ser mucho más compleja de manejar. Entonces, el otro término es este: osmolaridad versus osmolaridad. ¿Sí? La diferencia está en una letra. Pero resulta que esta letra me dice en qué estoy yo midiendo, ¿sí?, la cantidad de solutos que están disueltos en 1 litro de agua o 1 kilogramo de agua. Entonces viene el punto. Cuando nosotros hablamos de los líquidos, mencionamos que el agua corporal total está en base al peso de la persona, ¿sí o no? Y el agua corporal total es el 70% del peso. Y yo le saco el 70% del peso, ¿sí? Yo tendría que estar dando esa agua en kilogramos, porque no puedo pasarme en kilogramos a litro, porque son 2 unidades completamente distintas. Una es de peso y la otra es de volumen, ¿sí o no? Pero resulta que en fisiología, ¿sí?, la diferencia es muy mínima. Y por eso, en fisiología, podemos trasladar que el peso de una persona en kilogramos, ¿sí?, si le saco el 60%, lo puedo trasladar a litros. Y en ese sentido, entonces, cuando yo digo que es 60%, no va a ser 60% kilogramos, sino
libre de agua. Para hablar de osmolaridad y osmolaridad pasa exactamente lo mismo. En fisiología, los dos términos son sinónimos, ¿sí? En número. Por ende, hablar de osmolaridad y osmolaridad, ¿sí? Simplemente varía en el concepto de que yo aquí lo doy kilogramos cuando hablo de osmolaridad, mientras que osmolaridad lo estoy dando por litro. Pero en términos fisiológicos prácticamente es lo mismo, ¿sí? Entonces si yo digo que tengo tantos osmoles en un kilo de agua, es decir exactamente la misma cifra, pero la unidad es litro. Y en este momento me estoy cambiando a osmolaridad. ¿Listo? Y cuando hablamos en medicina, ¿sí?, de la osmolaridad del líquido extracelular, lo estoy mencionando con respecto a los litros de agua que yo tengo y los que tengo en el intestino o los que tengo en el espacio intravascular. Entonces, aquí el término, para no confundirlo, es en sí lo mismo. Ustedes sí tienen que saber que cuando hablo de osmolaridad, estoy dando el agua pesada, mientras que cuando hablo por osmolaridad, estoy dando a medida de qué. ¿Listo? Ojo con eso. Fíjense también, para que lo vayan repasando por allá, es la conversión de estos términos, ¿no? Centímetros cúbicos, ¿cuántos centímetros cúbicos equivalemos litros? Y lo mismo, miligramos, para saber cuánto estamos hablando de relación a kilogramos y poder saber hacer ese tipo de análisis que tenemos en el momento. Pero aquí lo importante es saber que osmolaridad, en términos numéricos, es igual a osmolaridad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a la presión osmótica. ¿Qué es presión osmótica? Entonces, es la presión que ejercen fluidos para contrarrestar la ósmosis o frenarla. ¿Listo? Ojo con eso. La presión que ejercen los solutos sobre la membrana selectivamente permeable para frenar la ósmosis. Frenar la ósmosis. Ese es el término. Presión que contrarresta la ósmosis. A eso lo llamamos presión osmótica. Y entonces, el punto claro aquí es que a mayor número de solutos, mayor presión osmótica va a ejercer esa solución. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Esta es la membrana selectivamente permeable, ¿sí? Yo aquí tengo moléculas de agua. Si aquí tuviera agüita, ¿sí?, aquí hay mayor concentración que acá, ¿sí o no? Entonces, si fuera agua pura a ambos lados, el agua empieza a pasar para allá hasta que se reparten exactamente la misma cantidad de moléculas de agua. ¿Sí o no? Y se equipara y se iguala. ¿Cuándo para la ósmosis aquí? Cuando la cantidad de agua se reparte equitativamente a la izquierda. A la izquierda. ¿Sí o no? Estamos. Pero resulta que en nuestros líquidos yo no tengo agua pura en ningún lado. ¿Sí o no? Yo tengo solutos mezclados en esta cantidad, tanto de B como de. Si aquí yo tengo solutos, llámese sodio y cloro, sodio y cloro, ¿sí? Sodio y cloro, ¿sí? Estos solutos me están disminuyendo la concentración de moléculas de agua y por ende la ósmosis que me tiene que ir para allá, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Resulta que estos solutos que están aquí metidos en esto, empiezan a ejercer una presión sobre la membrana para evitar que todas esas moléculas de agua que están aquí en mayor concentración se me vayan para esto. Y esto me garantiza un equilibrio, ¿sí?, en la osmolaridad tanto del LED, que sería esto,
como de y que sería a otro lado de la membrana. Todas las moléculas o solutos que hacen presión sobre la membrana me frenan la ósmosis. Y cuando eso pasa, entonces yo puedo decir que la célula tiene un volumen de agua X y que el intersticio tiene otro volumen de agua X. Si eso no pasara por esos solutos, entonces el agua que yo tengo en el LED sería la misma cantidad de agua que yo tendría en el LED. ¿Sí o no? Pero ya sabemos que el agua principalmente está ¿dónde? En el LED. ¿Sí o no? Y entonces ahí viene el otro rollo. ¿Sí? Como la mayor cantidad de agua yo la tengo en el líquido, si esto fuera agua pura, el agua se me saldría del intracelular para equilibrarse con el líquido, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que mi principal electrolito, ¿sí?, de carga positiva, que va siempre agarrado o pegado al de carga negativa, se llama cloruro de sodio. Este cloruro de sodio del líquido hace una presión sobre la membrana, evitando que el agua se me escape de él hacia él. Y por eso siempre vamos a tener mayor volumen de agua dentro de las células que ¿clarito? ¿Estamos? Muy bien. Eso se llama la presión osmótica. Donde más tengo solutos, ¿sí?, es donde me frena la osmosis. Y como yo tengo más solutos de cloruro de sodio en el LED, entonces me está frenando la salida o el escape de agua del interior de la célula. ¿Estamos? Hasta eso me explica por qué no es igual la cantidad de agua afuera que adentro. Y mantengo mayor cantidad de agua adentro de la célula que afuera. ¿Listo? Hasta ahí. Estamos en este punto. ¿Sí? Y sigo. Entonces, ojo. Ya tenemos conceptos claros. El agua se va siempre donde tengo mayor concentración de solutos. Hacia allá se va la osmosis. Pero hay unos solutos, ¿sí?, que se encargan de hacer presión sobre la membrana de tal manera que me frenen esa osmosis. Y eso se llama presión osmótica. Muy bien. Así vamos. Muy bien. Entonces miren estos dos conceptos. La presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de partículas osmóticamente activas. ¿Sí? Entonces, donde más tengo soluto, la presión osmótica es mayor. ¿Estamos? Donde más hay solutos, la presión osmótica es mayor. Y esto, vuelvo y le reitero, es independiente de si el soluto es una molécula grande o pequeña. ¿Cómo se explica? Resulta que las moléculas grandes, ¿sí?, son más lentejas para moverse. Y acuérdense que estamos hablando de que las partículas que ejercen presión sobre la membrana es por el movimiento cinético de las partículas. ¿Sí? La energía cinética es lo que hace mover las partículas y le transmite la fuerza de una a otra. Las que son grandes son muy lentas, pero las que son pequeñitas se mueven rápidamente. Entonces, en promedio, ejerce la misma presión sobre la membrana una proteína, un aminoácido graso de una proteína, que un ion de sodio que es supremamente pequeño. ¿Listo? Entonces, por eso, para hablar de la presión osmótica, no me importa si es una grande o una molécula pequeña. Todas ejercen la misma presión. ¿Listo? Muy bien. Sigo entonces. La presión osmótica, entonces, va a ser proporcional a su osmolaridad. Porque, ¿qué es osmolaridad? Cantidad de partículas disueltas en un litro de agua. ¿Sí o no? O sea, la cantidad de osmoles que tengamos allá. ¿Sí? Y los moles que lógicamente hagan parte del proceso. Entonces, el concepto grande siempre es, donde hay mayor soluto, mayor es la presión osmótica. ¿Veamos? ¿Y qué es presión osmótica? La fuerza que se opone a la osmosis y que mantiene los niveles de agua de acuerdo a su proporción en cada zona. ¿Listo? Muy bien.
Entonces miren esto. ¿Qué le da la osmolaridad al LED y qué le da la osmolaridad al líquido? El punto es este. Lo que le va a dar la osmolaridad al LED son los solutos que tengo en mayor proporción, ¿sí?, en este líquido extracelular. Y entonces ya vimos que el principal cation del LED se llama sodio. Y el principal anión se llama cloro. Y el sodio y el cloro tienen una cierta atracción por sus cargas, ¿sí? Por eso van solitos. Entonces, si el principal cation y anión del LED se llama cloruro de sodio, el cloruro de sodio le da el 80% de la osmolaridad del líquido extracelular, el cloruro de sodio. Y entonces, cantidad de cloruro de sodio del líquido extracelular. Sodio. 142 miliequivalentes litros, ¿sí o no? De agua. ¿Y de cloro? 109 miliequivalentes litros. ¿Sí? ¿Qué más hay en el LED? ¿No más? ¿Y qué más? Y proteína, y glucosa, y urea, y creatinina, y calcio, y magnesio, y fosfatos. Hay de todo, en unas proporciones distintas, LIC versus LED, que no están ahí. Entonces, si el solo cloruro de sodio es del 80%, el otro 20% de solutos son los aminoácidos, las proteínas, la glucosa, el creatinina, todas las demás cosas que imaginan. Esos son partículas que están en movimiento dentro del LED, que chocan con las membranas celulares y por ende frenan la ósmosis. Pero lo hacen apenas en un 20%. El otro 80% lo ejerce el cloruro de sodio. ¿Listo? Pero como también yo tengo agua dentro del líquido y tengo solutos dentro del líquido, ¿sí?, el principal cation del líquido se llama potasio. El potasio le da al líquido apenas la mitad de la presión osmótica. ¿Quién dará la otra mitad? ¿Qué otras cosas principalmente? ¿Qué hay adentro? Proteína, ¿sí?, de carga negativa, más magnesio, más bicarbonato, más del mismo sodio, todo el resto de cosas que están allá, también ejercen el otro 50% de la presión osmótica. ¿Listo? Entonces, debe de haber un equilibrio de presiones osmóticas entre LIC y LED para que no haya osmosis ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Y el agua intracelular se conserva y el agua extracelular se conserva. Y la célula tenga un tamaño normal, ¿sí o no? Y entonces cuando esto está así, decimos que el líquido extracelular y el líquido intracelular son isoosmóticos. Isoosmóticos es porque tienen la misma osmolaridad a ambos lados. De tal manera que el agua ni se escape ni se refleja, sino que tiene equilibrio. ¿Listo? ¿Y cuál es la osmolaridad? Es lo que están viendo acá. La osmolaridad de los líquidos corporales es de 300 miliosmoles por litro. 300 miliosmoles por litro. Si esta es la osmolaridad medida del LED, quiere decir que el 80% de estos 300 miliosmoles es por el cloruro de sodio. Y si esta osmolaridad la estoy midiendo del LIC, quiere decir que el potasio le está dando 150 miliosmoles por litro. Y los otros 150 miliosmoles por litro son el resto de cosas que están dentro de la célula. Clarito, ¿no? Ojo con eso. Esto es importante. Y ojo, en una persona que está en
homeostática, o sea que está en equilibrio con sus volúmenes, con sus electrolitos, con lo que ya hemos mencionado acá. La osmolaridad del líquido y del LED tienen que estar en 300 milimoles por minuto. ¿Sí? Pero ya hay otro concepto. ¿Quién sabe qué es el efecto Doman? Bioquímica básica por allá. ¿No? Bueno. Resulta que en el líquido extracelular y en el líquido intracelular tenemos la atracción de las cargas positivas por una sustancia que tenemos tanto en el LED como en el LED, que se llaman las proteínas, carga negativa. La carga negativa de las proteínas atrae a los iones con carga positiva. Y los iones con carga positiva del LED son sodio y potasio. Entonces, y el calcio. Entonces, las proteínas atraen algunos de estos solutos de carga positiva a su estructura, no los sueltan y por ende, pegados, no hacen presión osmótica. Y no las dejan salir, aparte de eso, no las dejan fluir. ¿Por qué? Porque las tiene agarradas, después de que las proteínas se filtran muy poco. Entonces, el efecto Doman hace que la cantidad de carga de sodio y la cantidad de potasio, ¿sí?, que ejerce presión osmótica, disminuya. Y al disminuir, entonces hablamos de una presión osmótica corregida. ¿Sí? Y corregida es que realmente la presión osmótica del líquido extracelular es de 282 milimoles por litro. ¿A qué se debe? Pues porque se bajó en base a los solutos que se quedaron pegados a las proteínas por tal efecto. ¿Listo? Con eso entonces me disminuye un poco el sodio, me disminuye un poco el potasio y la osmolaridad corregida entonces ya no es de 300 sino de 200 milimoles por litro. 282 milimoles por litro. Ahí permanece. Ojo, permanece en una persona en homeostasis. ¿Y qué es estar en homeostasis? Estar en equilibrio ¿qué? El medio interno. O sea que el líquido extracelular tenga los valores que tiene que tener normales de sus electrolitos. Y los electrolitos principales se llaman sodio, 142 mil equivalentes litros, ¿sí o no? Bueno, cloro, 109 mil equivalentes litros. Potasio, 4.5 equivalentes litros. Bicarbonato, 24 mil equivalentes litros. ¿Sí? Bueno, eso es. Y eso es lo que me da la osmolaridad. Entonces, una persona en homeostasis tiene que tener 282 milimoles litros de osmolaridad del líquido extracelular. Y debe estar en equilibrio con el intracelular para que el agua se conserve en ambos puntos. ¿Estamos? Muy bien. Pero miren lo que pasa aquí. Los tres eventos de los que me puedo yo encontrar. Y mi primer evento se llama esto. Una célula de tamaño normal. ¿Sí? Donde adentro tiene entre un 70 y 80% de agua. ¿Sí o no? Ya vimos cómo está disponible una célula. 70-80% de agua. Y está bañada esta célula por un LED que está completamente en homeostasis, o sea, con los valores normales de sodio, de cloro, de potasio y demás. Esto se llama que está bañada en un isotónico o isosmolar, ¿sí?, que es lo mismo. Isotónico, isosmolar es la misma vaina. Por eso la célula está normalita. ¿Sí? Está bañado justo por la cantidad suficiente y necesaria de cloruro de sodio. O sea, ¿qué parece que pierde de sodio? 109. ¿Estamos? Por eso la célula está así. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es estar en un ambiente isotónico la célula? Estar bañada, ¿sí?, por un agua que permanece estable entre el líquido. ¿Listo? Ni se me está saliendo agua, ni se me está metiendo agua.
¿sí? Están en equilibrio. ¿Listo? Entonces, la célula ni se hincha, ni se frena, o se retrae, ¿sí? Como está en ese punto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está con los valores no. Pero si yo a este cliente, ¿sí? Vuelvo su intersticio hipertónico, el primero va a ser hipotónico, vuelvo su intersticio hipotónico o hiposmolar, o sea que le están faltando solutos, ¿sí? Le están faltando solutos a este líquido extracelular, a este lecho. Quiere decir que me le está faltando cloruro de sodio, está bajito en cloruro de sodio. ¿Listo? Tengo poquitos solutos, ¿sí o no? ¿Estamos? Y si tiene poquitos solutos, entonces estoy en un espacio hipoosmótico. ¿Estamos? Entonces, si tengo poquitos solutos, ¿qué es lo que más tengo? Agua, ¿sí o no? Moléculas de agua. ¿Dónde se me quedó harto soluto? En el interior de la célula. Por ende, la osmosis se me va de un sitio de mayor concentración de agua a un sitio de menor concentración de agua. El agua empieza a meterse dentro de la célula. Y ahí la célula se me hincha. Así es el tamaño que coge esta célula. ¿Por qué? Porque obviamente tengo poquito soluto acá, ¿sí? Y tengo mucha más agua. Adentro se me quedó mucho soluto, menos agua. El agua coge y se mete para el sitio donde hay más solutos. Ojo, la osmosis siempre se da hacia el sitio donde hay más solutos. Y entonces en este caso la célula se mete. ¿Listo? ¿A cambio de qué? Aquí tenía poco soluto. ¿Qué es entonces estar acá? Probablemente que el sodio ya no está en 142, sino que está en ¿cuánto? 130, 125 y los equivalentes con. Y lo mismo el cloro, ya no está en 109, sino que estará en 100 y 95 y los equivalentes con. Me está faltando solo agua. Por ende el agua se me va para el espacio intracelular, líquido intracelular. ¿Listo? Eso es estar en hipotónico. Células en soluciones con menor concentración de solutos no difusibles. El agua penetra, se hincha, ¿hasta cuándo? Hasta que se equilibra la osmolaridad en ambos puntos. ¿Cuándo para el paso de agua para allá? En el momento en que el número de solutos por litro de agua se me vuelva y por eso le digo que va de 200 mililitros por minuto. Por el efecto contrario, ¿sí? Tengo mucho sodio afuera. Si tengo muchos solutos, tengo agua, ¿sí o no? ¿Dónde está la mayor cantidad de agua? Dentro de la célula. Inmediatamente la osmosis empieza a darse escapándose del agua del interior de la célula hacia el exterior. ¿Cuándo para? Cuando se equilibra la osmolaridad. ¿Qué es estar en un ambiente hipertónico o hiperosmótico? Que tengo muchos solutos. ¿Y cuál es el principal soluto del LED? Es el cloruro de sodio. Entonces, si yo calculo de aquí, del espacio intravascular, o del LED, no va a estar en 142, sino en 150, 155. Y el cloro también va a estar aumentado, no va a estar en 109, sino en 115, 120, cualquiera de los. ¿Listo? Ahí entonces, en ese ejemplo, las células se me desequilibran, ¿sí? Disminuyen su tamaño, tratando de equilibrar esta carga que tengo aquí. Esto es lo que le pasa a usted cuando sale de aquí y se encuentra más vendiendo mangoviche ahí con sangre. Y come. ¿Y esto? ¿Qué le da a usted a la boquita? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo por la osmolaridad de yo compensar mi déficit de agua. Y de pronto no es un déficit de agua, sino el exceso de solutos que tengo en una misma habitación. ¿Queda claro, compañero? Ojo pues con esto. ¿Sí? Así sabemos que le está pasando. Entonces miren esto. Por lo regular, el reflejo de su osmolaridad del líquido extracelular
lo calculamos en base a los niveles de sodio. Niveles de sodio. Entonces, cuando una persona tenga urgencia de decir la cara, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le van a pedir? Por lo regular le piden electrolitos en sangre. ¿Y cuáles le piden? Sodio, cloro, potasio, calcio. Eso es lo que uno ve normalmente con los pies haciendo cuando yo lo quiero. ¿Y cómo está? Los niveles de sodio. Si el nivel de sodio es elevado, quiere decir que ese paciente está cruzando por una hipernatremia. O sea, mucho sodio disuelto en el agua que le están tomando de esta muestra de sangre, que es el reflejo del ley. Pero si el sol está por debajo de 142, entonces estamos en una hiponatremia. Y si yo estoy en hiponatremia, es que estoy bañando las células con un líquido hipotónico, hipoosmolar. Por ende, las células se me hinchan cuando estoy con hiponatremia. ¿Sí? Pero si tengo hipernatremia, quiere decir que tengo mucho sodio en el líquido. Y eso quiere decir que estoy bañando las células con una solución hipertónica o hiperosmótica. La célula se me va a frenar, se me va a salir el agua del líquido hacia el left para tratar de completar, ¿sí?, ese problema que osmolaridad. Y entonces, conociendo y sabiendo que es con esto que nosotros miramos si ese paciente está hiperosmótico o hiposmótico, estas patologías, ¿sí?, y saber completarlas o protegerlas. Entonces, miren los ejemplos que tengo acá. Cáncer de hiponatremia en una persona, ¿sí?, que esto ya es patológico, porque yo no puedo estar en hiponatremia ni en hipernatremia, ya no estaría en homeostasis, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde puedo perder yo sodio? En estos dos eventos. En un paciente con diarrea, en un paciente con vómito. ¿Sí? El sodio que cae hacia la luz del tubo no alcanza a absorberlo por el aumento del peristaltismo, por el aumento del tránsito intestinal, y entonces, adiós sodio. ¿Sí? Y empieza el paciente a estar en un estado hiponatremia. Pero como la diarrea no es solamente botar sodio, sino principalmente botar agua, entonces, ¿en qué estoy yo? En un estado de deshidratación hiponatremia. ¿Sí? Boté los frutos por la diarrea o por el vómito. Y entonces me deshidraté, porque acuérdense que diarrea es aumento del volumen y la frecuencia de las deposiciones, y principalmente se vuelve una deposición líquida, con mucho volumen de agua. ¿En qué otro caso? Consumo excesivo de diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Diuresis es orinar, ¿sí? Orinar es diurético. Entonces, si yo le estoy dando a un paciente muchos diuréticos para que orine mucho, la mayoría de los diuréticos lo que hacen es bloquear la reabsorción del sodio. Y cuando se bloquea la reabsorción del sodio, tampoco se reabsorbe agua, y yo termino orinando. Mucha agua con mucho sodio. Entonces también estoy en una hiponatremia, pero me estoy deshidratando, estoy botando toda la agüita que me voy a absorber, la estoy botando por la orina. ¿Sí? ¿Quiénes utilizan diuréticos? Por lo regular los que tienen un problema renal. Y aquellos hipertensos que tienen mucho volumen circulante en el líquido intravascular. Que hace retención de líquido. El hipertenso, de que le sube la presión es por eso de volumen que le circula. En este paciente yo doy diuréticos. Y entonces los dos diuréticos más conocidos por ser que tengan abuelitas por allá tomando abuelitas es la hidroclorotiazida. ¿Sí? Ese es uno de ellos. El otro se llama la furosemida. ¿Sí? Y con ellos el paciente lo que hace es botar el exceso de volumen circulante y la presión baja. Entonces esa es la materia de la presión baja. Y esto, enfermedad de Addison. ¿Qué es la enfermedad de Addison? La enfermedad de Addison es el exceso de una hormona que se llama la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Reabsorber mucho sodio. Y cuando reabsorbe mucho sodio,
pues obvio lo mismo que sodio se refiere a repito y ojo, ¿qué es la enfermedad de Addison? Si tiene que ver con la aldosterona, pero es la falta de aldosterona. Entonces, al no tener buena cantidad de aldosterona, el sodio que no tenía que reabsorber, lo estoy botando por la ¿listo? Y entonces, al tener sodio, lógicamente entra en tipo la célula. Y deshidratación, ¿por qué? Porque vuelvo y digo que cuando boto el sodio, estoy botando agua. ¿Listo? Entonces, esta es una causa de esto. Ya no puedo tener una hiponatremia también. Y ahí viene el otro concepto. Ojo, cuando yo digo 142.000 equivalentes litros, ¿sí? Quiere decir que en un litro de agua yo tengo 142.000 equivalentes de sodio ahí, y de función. Entonces, si yo tengo mucha agua, ¿sí? Pero tengo mi mismo sodio, el exceso de agua me diluye, ¿sí? La cantidad de sodio que tengo ahí. Entonces, en este caso tengo mucha agua y el sodio quedó diluido en toda la cantidad de agua que yo tengo dentro del sodio. Entonces, apenas yo mido el sodio, lo voy a encontrar básico, pero lo encuentro bajito no porque lo está botando, sino porque se me está diluyendo en el exceso de agua que yo tengo. ¿Y cuándo puedo tener un exceso de agua? Aquí. Cuando hay una excesiva de hormona antidiurética. Ya dije que el diuresis es orinada. Antidiuresis es evitar que orine. ¿Y cuándo se evita que orine? Cuando reabsorbo toda la cantidad de agua que yo estoy buscando que orine. A mayor reabsorción de agua, el sodio se enfría más que el oído. Y ahí entro en estado de hiponatremia, pero miren esto, no estoy deshidratado, antes al contrario, tengo mucha agua en mi cuerpo. Y una cosa que había leído una vez que un médico se mató tomando por eso. Claro, obvio. ¿Por qué? Porque genera una cosa que se llama la intoxicación hídrica. Su exceso de agua llega un momento en que va sacando los niveles de sodio, que usted por hiponatremia empieza a convulsionar, entra en un estado incómodo y se va haciendo los procesos rápidos. Realmente muy extraño, pero no es posible. Miren esto. La secreción de hormonas antidiuréticas se puede dar por un tumor a nivel de la neuroscopia. Y si eso pasa, usted empieza a reabsorber tanta agua que primero la presión se le va a subir de manera exagerada. Y dos, no va a tener por doble manejar toda esa cantidad de sodio y el sodio nunca le va a alcanzar a completar. Y se puede dar. Ahí tiene un problema severo con el otro, el caso contrario, ¿dónde estoy con hipernatremia? ¿Dónde tengo el exceso de sodio en mi líquido extracelular? Entonces, puede ser por una pérdida exagerada de agua. Ya vuelvo y digo, 142.000 equivalentes por litro es porque tengo que esa cantidad de sodio disuelta en un litro de agua. Pero si yo pierdo el agua y el sodio se me está quedando ahí, entonces voy a entrar en estado de hipernatremia. Y entonces, ¿dónde podemos tener este caso? Este es el caso contrario de la hormona antidiurética. ¿Sí? Tengo, ¿sí?, en este caso, falta de hormona antidiurética. Si no tengo hormona antidiurética, todo lo que significa por el riñón de agua, lo que voy combinando. Pero estoy botando el agua y no estoy botando el sodio. Entonces, en este caso voy a tener exceso de sodio, pero bajita agua. Entonces estoy por el estado de hipernatremia, pero estoy deshidratado. ¿Sí? Se llama una deshidratación hiperosmótica o hipernatremia. Este problema de falta o incapacidad de la neurohipófisis para sacar hormonas antidiuréticas se llama diabetes insípida. ¿Sí? ¿Qué conoces tú por diabetes? Falta de secreción de insulina. Entonces, ¿cómo vamos a mirar a los pacientes de diabetes? ¿Con qué examen sabe que usted es diabético?
Ese es el concepto que tiene todo mundo de la ley. Claro que usted le pone una persona en la ley, tiene que haber que inmediatamente asocia azúcar en el cuerpo. ¿O no? ¿Sí o no? Ah, pero resulta que eso no es solamente uno. Hay una cosa que se llama diabetes. Diabetes de azúcar es una diabetes mellitus. Hay que ponerle el apellido. Diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2. Eso ya es otra cosa. Pero es mellitus porque yo estoy buscando, o mejor dicho, estoy botando por la orina, ¿sí? Una orina supremamente dulce, que atrae moscas, ¿sí? Que atrae las abejas por la miel. Y si usted prueba, va a probar que es una orina dulce, porque está botando la glucosa por ahí, ¿sí? Es más, los primeros fisiólogos para saber qué era una diabetes mellitus fue porque alguien cogió y probó esa orina y se dio cuenta que era dulce, ¿sí? Y eso se llama diabetes mellitus. El término diabetes, ¿sí? No es azúcar en la sangre. Si es diabetes mellitus, sí es azúcar en la sangre. Pero diabetes realmente se refiere, con la palabra lo que quiere decir es incapacidad para retener el agua. Imagínense. Incapacidad para retener el agua. Ustedes han visto un diabético descompensado. ¿Cómo sospechan una persona que sufre de diabetes? Si quedara como todavía le toca. El obeso tiene tendencia a tener diabetes. Pero ¿cómo sospecha uno? Uy, mamá, usted como que tiene el azúcar elevado. Les da mucha harina, mucho, y les da mucha hambre. ¿Sí? Polidicia, para que tomando agua. Polifagia, está comiendo toda la agua. Y poliuria, está comiendo. Entonces, al bien diabetes. El diabético no puede retener el agua y por eso orina. Y el diabético insípido, entonces, ¿qué es? ¿Qué es insípido? No sabía nada, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cómo esta vaina está insípida? ¿Sí? Entonces, tráigame sal o tráigame azúcar y con eso le da los canalitos o los dulcecitos, ¿sí o no? Insípido, después vamos a explicar la orinita y se la toma, ¿sí? Aplica ¿sí? Entonces, ¿cómo con esto? Diabetes es la incapacidad de tener el agua en su sitio donde tiene que estar, o sea, la boca. Insípido, no sabía nada. ¿Sí? Y mellitus, que sabía puro de nada. ¿Listo? Adivinen por qué el diabético retiene. Porque ya dañó completamente el riñón, el ego, y son los que terminan en diabetes. Una de las consecuencias graves de un diabético es que el riñón se dañó. Es una insuficiencia renal crónica y es una insuficiencia renal que el paciente terminó en diabetes. Pero eso ya es lo extremo, pues el diabetes, ¿no? Pero si está empezando la diabetes, orina. ¿Listo? Diabetes. Entonces, diabetes insípida es no porque yo tengo un exceso de glucosa, sino porque no tengo hormona antidiurética. O sea que no tengo la hormona que se encarga de que el agua que yo filtre fuera del riñón vuelva otra vez al riñón, sino que cae allá y orina. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando bota el agua solita? Pues que el sodio se queda metido adentro y el sodio se queda. Entonces ese paciente está deshidratado, pero está hipernatremico. Tiene hiperosmolaridad. Si yo le tomo la osmolaridad a ese paciente del líquido extracelular, no va a tener 282 miliosmoles de glucosa. Va a tener 305, 310 de osmolaridad. ¿En base a qué? Al sodio que le toca. Interesante. Bueno. También tengo puesto exceso de sodio. Entonces mire que es el caso contrario de la enfermedad de Addison. Secreción excesiva de hormona aldosterona. Ya le dije que la aldosterona reabsorbe cantidad de sodio. Si lo reabsorbe en mayor cantidad, entonces obviamente voy a tener más cantidad de sodio en el líquido extracelular. Pero mire que el agua no la estoy perdiendo. El paciente va a estar con un estado de sobrehidratación. ¿Por qué? Por lo que les digo. Cada que yo reabsorbo sodio, estoy reabsorbiendo agua. Entonces, este paciente queda sobrehidratado. Y Pedro lo afirma. El exceso de hormona aldosterona es un paciente con
mucho sodio, mucha agua, y por ende el paciente hipertenso hasta tanto que no le produce. Viene como condición fisiológica básica. ¿Sí? Y usted puede desenmarañar una cantidad de utilizando la fisiología. Compañeros, mañana hacemos entonces el taller. ¿Qué les recomiendo? Estudiar ¿qué? Volúmenes, ¿sí? El explosivo. Y no estudiamos dónde están los comentarios, para que mañana hagamos un taller de cómo está la distribución de su agua, cómo están los electrolitos para hablar de un estado hiperosmótico o osmótico con lo que hemos aprendido. Chao, un taller.